Lo que hay que hacer es, en lugar de ponernos a hacer vías que entre otras van a deshumanizar la ciudad en gran medida, hacerla más amable para los carros y más peligrosa para los niños, lo que vamos a hacer es más restringir el uso del carro. Entonces nos inventamos el pico y placa, comenzar a restringir el carro, empezamos a quitar carros que se estacionaban en las aceras, porque además eso muestra irrespeto por la dignidad humana y eso muestra que no hay democracia. Cada carro que hay en una bahía de estacionamiento donde debería haber aceras, o incluso la falta de aceras, como la de la vía que llega a esta universidad, donde hay un poco de restaurantes y cafés, es una zona muy agradable, excepto que no hay donde caminar. Entonces, una vía para los carros y los de carro, no para los seres humanos. Entonces, eso lo que evidencia es falta de respeto por la dignidad humana, falta de democracia. Entonces restringimos el carro de muchas maneras, con pico y placa, restringiendo el estacionamiento. Y además, además nos inventamos unos ejercicios interesantes, como el día sin carro, que se aprobó en Bogotá mediante una consulta popular. Pero en fin, y con lo que nos ahorramos en las autopistas, entonces invertimos cantidades masivas en bibliotecas, parque, que después fueron limitadas en Medellín, por ejemplo. Con muchas cosas que después son limitadas acá, incluso el sistema de Transmilenio que también están haciendo uno aquí, haciendo aceras amplias y de calidad, que también antes de que nosotros habíamos hecho en Colombia no había una sola buena acera en ninguna parte. Ese mejoramiento en los barrios subnormales, vivienda popular, colegios, bibliotecas. Entonces, ven, con los mismos recursos pueden haberse invertido en autopistas o en estas cosas. Lo más increíble es que los ciudadanos, la educación ciudadana es, mire, los que opinan en los medios, ¿quiénes son? En este país la desigualdad es tan grande que los únicos que opinan son los ciudadanos de clase media alta. Es el 20-25% de mayores ingresos y mayores niveles educativos. Si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, les aseguro que si Medellín es parecido a Bogotá, en la prensa toda clase la gente se queja de las motos. En los artículos se quejan de los taxis, se quejan de los buses, ¿no? Los editoriales del periódico en Bogotá se quejan de todo eso. Lo único que no se quejan es de los carros de ellos y los de sus amigos. Entonces, si hubiéramos invertido todos los recursos en autopistas, nadie se habría dado cuenta que habíamos dejado de hacer colegios y vivienda popular, y porque y jardines infantiles espectaculares, incluso con piscinas cubiertas. ¿Sí ven? Pero entonces se pueden invertir los recursos de una manera o de otra. Estamos hablando aquí porque la pregunta hablaba de la justicia. Obviamente siempre serán escasos los recursos, pero la pregunta es cómo se invierten los recursos. Obviamente hay limitaciones, pero hay maneras. Por ejemplo, yo creo que la infraestructura vial debe ser pagada en su totalidad con recursos que provengan de los automotores. O si no, de valorizaciones, en algunos casos, de algunas tierras que se valorizan por alguna vía o algo, pero no podemos quitarle recursos a la salud o a la educación para hacer vías. Lo lógico es que se paguen las vías con peajes o con impuestos a la gasolina o algunas cosas que sean como más justas, ¿no es cierto? Entonces lo que uno trata de hacer es que haya justicia. Entonces, dentro de las limitaciones presupuestales, es posible tener unas prioridades, y de hecho las tuvo Sergio Fajardo en Medellín, por ejemplo. Es posible tener prioridades para los sectores más pobres de la población. Lo grave es que los sectores de mayores ingresos son los que tienen más capacidad de presionar, son los dueños de los periódicos, los dueños de la televisión, los periodistas, todo. Entonces es una pelea difícil y dura. A mí casi me tumban de la alcaldía por quitar los carros de los andenes, ¿no? A la gente le parecía normal, que tenía un derecho. Entonces la gente decía, ¿dónde debo estacionar yo? Yo le digo, pues donde quieras. Que en la Constitución colombiana, como todas las constituciones, aquí como veo tantos abogados, las constituciones del tercer mundo tienen muchos derechos, páginas y páginas y páginas de derechos, no tanto de obligaciones, pero derechos, hay derechos y derechos y derechos, ¿no? Pero uno de los derechos que yo no he visto incluido en ninguna constitución todavía es el derecho al estacionamiento, ¿no? El gobierno tiene la obligación de proveer seguridad, de proveer agua potable, de proveer empleo, de proveer educación, de proveer salud. Todo eso el gobierno tiene la obligación, pero no de proveer estacionamiento. Es un problema privado. Entonces son el tipo de cosas que toca comenzar a discutir, a cuestionar, ¿no? El tema de la igualdad, de eso podemos hablar mucho después, pero por ejemplo, es que aquí hablaron democracia, aquí se habló mucho de la democracia. Democracia no es solo que la gente vote.
Democracia es que se cumpla ese principio fundamental. En el primer artículo de la Constitución, el primer principio dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio que un carro con una persona. ¿No es como obvio? Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, hay un principio fundamental de la democracia que dice que el interés general prevalece sobre el particular. Es que esto de la igualdad también es un tema importante. No es igualdad de ingreso, porque en el mundo entero adoptamos el capitalismo, la propiedad privada y la economía de mercado como la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad. Pero, por ejemplo, si el interés general prevalece sobre el particular y si hay democracia, no debería haber playas privadas en Colombia. Eso es completamente inconstitucional. Por ejemplo, yo acabo de llegar ahorita, esta tarde estaba paseando en Río Negro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando en Río Negro? Los dueños de fincas de Río Negro están sembrando unos como bambús o ficus o matas ahí o pinos en el borde de su finca, ¿no es cierto? Como unas paredes verdes. ¿Ustedes se han visto? Se llaman setos, o lo llaman cercas vivas, cada vez más. Entonces muy pronto los niños de Medellín que no sean dueños de una finca en Río Negro, no solamente no van a poder ir a una finca en Río Negro, sino que ni siquiera van a poder ver el paisaje de su país. No van a poder saber ni cómo es una vaca. Pero resulta que hay un artículo en la Constitución que dice la propiedad tiene una función social. Uno no hace lo que quiere con la propiedad, ¿no? Uno no hace lo que se le ocurre. Es decir, usted tiene un lote aquí en Sabaneta y usted no hace lo que le dé la gana. Usted tiene que... Hay unas normas de tanto número de pisos, de tantas cosas y lo mismo. Entonces yo le pregunto, ¿se cumple ese principio de que el interés general prevalece sobre el particular cuando la gente empieza a ponerle muros? Imagínense quién va a querer ir de paseo en Colombia si lo que va a ver va a andar entre dos paredes verdes. No va a ver el paisaje, no va a ver nada. Si en la democracia no solamente hay cosas grandiosas y elegantes, de tutelas y demás, no son cosas a veces muy sencillas. El profesor Juan Carlos Álvarez también tiene una pregunta preparada. Más que preparada, se me acaba de ocurrir ahí. Buenas noches, yo soy Juan Carlos Álvarez, ciudadano, y quería preguntarle un poco, el conflicto armado de este país ha dejado de ser cerca de 5 millones de desplazados y alrededor de 14, 15 millones de víctimas. Ustedes en el planteamiento del Partido Verde hacen una alusión muy interesante a la justicia transicional. Más que pregunta, me gustaría que nos aclarara un poco cómo están pensando ese escenario de justicia transicional y escalar un poco desde esos conceptos de igualdad y de justicia a que estos 5 millones de personas mal contadas, desplazadas y 15 millones de víctimas pues tengan unas oportunidades distintas, no solamente de autodesarrollo, sino también de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Bueno, lo que es cierto es que las cifras que yo tengo son mucho menores que esas, pero igual, así fueran 100 y no 5 millones o 15 millones, el problema es muy grave. Obviamente, desafortunadamente no han funcionado bien todavía los procesos de justicia dentro del proceso de paz y de reparación. Eso todavía no ha funcionado y es fundamental que todos estos procesos avancen. Hay que canalizarles recursos, hay que tener aparentemente más fiscales, más jueces especializados, de manera que para que se cumplan aquellos principios de la verdad, de la reparación. Aquí hay hay miles de campesinos que fueron despojados de sus tierras. Es necesario lograr que puedan regresar a sus tierras, pero además que tengan títulos de propiedad. Porque no solo los que fueron despojados, sino hay cientos de miles de campesinos en Colombia que no tienen títulos de propiedad. Entonces, tenemos que lograr que los campesinos de Colombia tengan títulos y que se apoye no solamente a la agricultura empresarial, sino a la agricultura de los campesinos. Y obviamente esperemos que logremos que haya paz en Colombia y que se mantenga la paz, porque hay muchas zonas de Colombia, entre otras, donde la paz está lejos de haber llegado, ¿no? No solamente en algunos barrios de Medellín, sino hay zonas que están todavía totalmente en manos del narcotráfico, pues zonas como el Putumayo, en algunas zonas del Putumayo, del